Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este ejercicio de lectura. Vamos a empezar partiendo desde Wikipedia, que si bien suele tener imprecisiones, sobre todo en las páginas en español, quizá en las páginas en inglés tenga mejores comentarios, es un punto de partida para explorar el tema del budismo, sobre el cual me interesa que empecemos a profundizar un poco más. Entonces, si vamos a la entrada de budismo en Wikipedia, dice: el budismo es una religión y una doctrina filosófica y espiritual perteneciente a la familia dármica, es decir, hace referencia a todas las religiones de origen hindú, considerada como una religión no teísta, lo que significa que sus practicantes no tienen ni siguen a un dios. Se centra en buscar la paz, la armonía, la tranquilidad y el equilibrio. Comprende una variedad de tradiciones, creencias religiosas y prácticas espirituales, principalmente atribuidas a Buda Gautama, que ya estuvimos hablando un poco sobre su biografía, que era el príncipe de Kapilavastu, que renuncia a ser el heredero al trono para salir en su búsqueda para la cura del sufrimiento. El budismo es la cuarta religión más importante del mundo, con más de 500 millones de adeptos. Se originó en la India, específicamente al sur de Nepal, entre los siglos VI y IV a.C., donde se extendió a gran parte del este de Asia y declinó su práctica en el país de origen durante la Edad Media. Es decir, fue más popular también en los lugares donde se fue extendiendo que en el propio país de origen. De todas formas, la influencia que ha tenido ha sido muy importante. La mayoría de las tradiciones del budismo y la filosofía budista comparten el objetivo de superar el sufrimiento, dukkha, y el ciclo de la muerte y renacimiento, o el samsara, ya sea por el logro del nirvana o por el camino de la budeidad. ¿Ya? Vamos a empezar a ver escuelas diferentes de budismo. Las escuelas budistas varían en su interpretación del camino hacia la liberación, la importancia relativa y la canonicidad asignadas a los diversos textos budistas y sus enseñanzas y prácticas específicas. Las prácticas ampliamente observadas incluyen refugiarse en el Buda, el Dharma y la Sangha, es decir, como los tres tesoros, las tres joyas. El Dharma son las enseñanzas también, y el Sangha es la comunidad, donde se refugia, esto es, como los votos que toman los monjes sobre todo. La observancia de los preceptos morales, el monasticismo y la meditación y el cultivo de los paramitas o virtudes. Esto no es exclusivo que todos tengan que hacer vida de monje para ser budista, pero sí en los discursos del Buda que vamos a tratar de estudiar, vamos a ver que él se dirigía principalmente a los monjes. Existen dos ramas principales del budismo, la del Theravada, la doctrina de los ancianos, y la del Mahayana, el gran vehículo. El budismo Theravada es dominante en Sri Lanka y el sudeste asiático, como en Camboya, Laos, Birmania y Tailandia. El Mahayana, que incluye las tradiciones de la tierra pura, el Zen, el budismo Nichiren, el Shingon y la escuela Tiantai, se encuentran en todo el este de Asia. Desde el origen del budismo hasta el budismo Zen hay muchas transformaciones, pasa desde la India a China y de China a Japón, entonces va sufriendo mutaciones. Vamos a tratar de cubrir en lo posible con estas lecturas algunos textos importantes de estas tradiciones a modo de estudio. Por último está el Vajrayana, un conjunto de enseñanzas atribuidas a adeptos indios que puede verse como una rama separada o como un aspecto del budismo Mahayana. El budismo tibetano, que conserva las enseñanzas Vajrayana de la India del siglo VIII, se practica en los países de la región del Himalaya, Mongolia y Kalmukia. Es decir, otra rama que se dice que viene también del Theravada también, es el budismo tibetano, que tiene otras manifestaciones y expresiones. Pero por ahora vamos a empezar con el Theravada, que es el más cercano al original. Recuerden, es la doctrina de los ancianos, para tratar de ir a ver qué nos dice sus textos originales. Entonces, del budismo Theravada dice: Theravada en sánscrito, es doctrina de los ancianos, es una de las escuelas Nikaya que formaron el budismo temprano en la India y que conservó las enseñanzas de Buda en el canon Pali. El canon Pali es el único canon budista completo que sobrevive en una lengua indoaria, que es el Pali. Pali es el idioma en el que está escrito este conjunto de textos que se llama canon Pali, por lo tanto, que sirve como lenguaje sagrado y lengua franca del Theravada. Otra característica de la escuela Theravada es su tendencia a ser muy conservadora con respecto a la doctrina, el Dharma y la disciplina monástica. Como una escuela distinta del budismo temprano,
el budismo Theravada se desarrolló en Sri Lanka y posteriormente se extendió al resto del sudeste asiático, en Sri Lanka al sur de la India. El budismo Theravada es hoy la religión predominante en algunos países del sudeste asiático como Camboya, Laos, Birmania y Tailandia, y también Sri Lanka. Además, la diáspora de todos estos grupos, así como los conversos de todo el mundo, practican el budismo Theravada. Las expresiones contemporáneas incluyen el modernismo budista, el movimiento moderno Vipassana, que es muy popular en todo el mundo. Se hacen los retiros de meditación Vipassana siguiendo la tradición tailandesa del bosque, que es como esta doctrina de concentrarse principalmente en la práctica de la meditación, la atención a la respiración, y no se le da tanta importancia al resto de las prácticas. La literatura sagrada budista Theravada fue la primera conocida en Occidente mediante traducciones hechas en el siglo XIX, estando actualmente completada al idioma inglés y en curso de serlo en otros idiomas. Es decir, el canon Pali se encuentra completamente traducido al inglés, ya tiene varios años de traducción, pero en el español no se encuentran todos los textos del canon Pali traducidos. Esto es algo que, para que sepan que está como una obra en progreso, y sobre todo de estas traducciones las que más se valoran son las que son del Pali directo al español, o sea, hechos por personas que estudian, conocen el idioma y además pueden hacer la traducción directa, no del Pali al inglés y del inglés después al español, esos pueden haber, pero las que más se valoran son las traducciones directas. Entonces, respecto del canon Pali, dice, el Tipitaka o Tripitaka significa las tres, que es tri, cestas o canastas, conocido también como el canon Pali, es la colección de los antiguos textos budistas escritos en Pali, que constituyen el cuerpo doctrinal y fundacional del budismo Theravada. Es el canon existente más completo de las escrituras budistas tempranas. Se deriva principalmente de la escuela Tamrayatya. Como comentario, en el libro chino Viaje al Oeste, por ejemplo, Tripitaka se le da de nombre al monje que es el encargado de ir a buscar los textos sagrados hacia el oeste, que sería a India, para después traer el budismo a China, en ese cuento legendario donde aparece la leyenda del rey mono, por ejemplo. Bueno, Tripitaka es el nombre del monje también, que significa esto, las tres cestas. Durante el primer consejo budista, 3 meses después del Panirvana de Gautama el Buda, o sea, cuando deja el plano material, Ananda recitó el Sutta Pitaka. Ananda era el discípulo de Buda que conocía de memoria todos sus discursos, por eso era como el guardián de la tradición oral, y él los recita para que puedan ser escritos también y conservarse su memoria. Entonces recitó el Sutta Pitaka y Upali recitó el Vinaya Pitaka. Los Arhat presentes, o sea, los monjes presentes, aceptaron las recitaciones y en adelante las enseñanzas fueron preservadas oralmente por la Sangha, por la comunidad. El Tipitaka, que se transmitió a Sri Lanka durante el reinado del rey Asoka, se conservó inicialmente oralmente y luego se escribió en hojas de palma durante el cuarto consejo budista. Asoka es el rey que establece en India el budismo como religión oficial. Esto fue entre el año 304 y 232 a.C. Entonces había una tradición oral y después del cuarto consejo budista, en el año 29 a.C., se pasa a tradición escrita, aproximadamente 454 años después de la muerte de Gautama el Buda. La afirmación de que los textos fueron hablados por el Buda se entiende en este sentido, no literal. Es decir, por ejemplo, está el texto en palabras de Buda, que es lo que se dice, de Bhikkhu Bodhi, está disponible en español. Es una recolección de sutras del canon Pali, donde lo que son los sutras son los discursos del Buda. La existencia de la tradición Vanaka existente hasta épocas posteriores, junto con otras fuentes, demuestra que la tradición oral siguió coexistiendo con las escrituras durante muchos siglos. Así pues, la llamada escritura de las escrituras fue solo el comienzo de una nueva forma de tradición y probablemente los monjes más conservadores se opusieron a esta innovación. Bueno, esto fue también la forma en la cual fue llegando a otras áreas también. A través de los textos escritos era más fácil conservarlo. Y vamos a ver que como viene de una tradición oral que después fue pasado a tradición escrita, conserva mucho de, por ejemplo, de verso, de rima, de repetición. Tiene toda una estructura que hace que sea más fácil la memorización,
Por eso cuando uno lo escucha tiene una cadencia llamativa. Bueno, vamos a saltar un poco esta discusión y hablar estrictamente de qué está compuesto el Canon Pali. Dice, se divide en 3 categorías generalmente, que son los 3 Pitaka, por eso el Tripitaka, los de las 3 cestas, en referencia a receptáculos en los que se guardaban los manuscritos de hojas de palma. Así el canon se conoce tradicionalmente como Tipitaka. Las 3 cestas son las siguientes. La cesta de la disciplina, que trata de las reglas o disciplinas de la comunidad, más dirigido principalmente a monjes. El Sutta Pitaka, o la canasta de los suttas. Sutras son los dichos, discursos y sermones de Buda, algo de poesía religiosa, es la parte más grande. Y luego el Abhidhamma Pitaka, o tratados que elaboran doctrinas budistas, en particular sobre la mente, también llamada la cesta de la filosofía sistemática, o sea, como un conjunto bastante más filosófico. De esto me interesa que hablemos más del Sutta Pitaka, los discursos del Buda propiamente dicho. Entonces, si vamos al Sutta Pitaka, la canasta de los discursos contiene muchos capítulos. De estos podríamos pensar el capítulo más grande. Mirá, vamos a leer el primer párrafo. Dice, la colección de los discursos o sermones, la canasta de los discursos del Sutta Pitaka, es la segunda gran división del Canon Pali, que contiene más de 10.000 discursos o sutras del Buda Gautama. Y a veces algunos de los discípulos más cercanos habían pronunciado durante su ministerio de 45 años de duración. O sea, él estuvo hablando durante 45 años y dentro de eso hay más de 10.000 discursos en el Sutta Pitaka. O sea, el contenido es bastante abundante. Esta canasta contiene el corazón de las enseñanzas budistas. Siendo la parte más extensa, los sutras están divididos en 5 nikayas o colecciones. Vamos de acá a mencionar específicamente el Khuddaka Nikaya, dice la colección de textos pequeños, que consiste en 15 libros, dentro de los cuales está el Dhammapada, que es a donde quería llegar. El Dhammapada es uno de los textos más populares, una escritura sagrada budista en verso atribuida a Gautama, uno de los textos más conocidos del Canon Pali. Otro también interesante es el Sutta Nipata, que significa colección de discursos, también bastante popular. Pero hoy quería hablar del Dhammapada en particular, que como texto, vemos, estamos dentro de la colección de textos pequeños, dentro de la colección de discursos, dentro del Canon Pali. Ahí es donde nos estamos ubicando, a dónde pertenece este texto. Entonces, sobre el Dhammapada, que es a donde quería llegar hoy, dice, Dhammapada en sánscrito es una escritura sagrada budista en verso tradicionalmente atribuida a Gautama el Buda. Es uno de los textos más conocidos del Canon Pali. El título es un término compuesto de las palabras Dhamma y Pada, cada una de las cuales tiene varios significados o connotaciones. En general, Dhamma hace referencia a la doctrina del Buda o a una verdad eterna o virtud, y Pada significa literalmente pie, y en ese contexto puede traducirse como camino, sería como Tao también, o verso. Entonces, según la tradición, los versos del Dhammapada fueron pronunciados por Buda Gautama en varias ocasiones. Muchos de los versos tratan sobre asuntos éticos. El texto es parte, como habíamos dicho, del Khuddaka Nikaya, del Sutta Pitaka, aunque aproximadamente la mitad de los versos también se encuentran en otras partes del Canon Pali. Bien. En un comentario del siglo IV o V después de Cristo, atribuido a Buddhaghosa, incluye 305 historias que dan contexto a los versos. O sea, a veces para entender un poco los versos que estamos leyendo necesitamos contexto histórico. De todas formas, vamos a empezar con una lectura. En particular, yo elegí la versión de Bhikkhu Nadisena, que tradujo del Pali directamente al español. Nadisena es un nombre de iniciado, es decir, es una persona que ha recibido iniciación completa en secta a la que pertenece, y me pareció interesante porque está disponible también en la página Budismo Libre. Después les dejo el enlace si quieren ir al texto original. Entonces, vamos a leer el Dhammapada de Bhikkhu Nadisena. Ya sabemos en qué contexto nos encontramos. El capítulo 1 dice versos gemelos. Y dice así: los estados mentales están precedidos por la mente, liderados por la mente, creados por la mente. Si uno habla o actúa con mente impura, de aquí el sufrimiento lo sigue
a uno como la rueda sigue la pata del buey que tira el carro. Los estados mentales están precedidos por la mente, liderados por la mente, creados por la mente. Si uno habla o actúa con mente pura, de aquí la felicidad lo sigue a uno como la sombra que no se aparta. Me insultó, me golpeó, me venció, me robó. En esos que se envuelven en esto, el odio no se apacigua. Me insultó, me golpeó, me venció, me robó. En esos que no se envuelven en esto, el odio se apacigua. Los odios aquí nunca se apaciguan con el odio, pero con el amor se apaciguan. Esta es una ley antigua. Los otros no comprenden. Nosotros moriremos en este mundo, pero en esos que aquí comprenden así, las disputas cesan. Al que vive contemplando lo placentero, incontrolado en los sentidos, e inmoderado en la comida, indolente, bajo el esfuerzo, Mara, de verdad, conquista ese como el viento derriba al árbol débil. Mara sería como el rey de la ilusión. También acá se refiere a las impurezas mentales. Después vamos a ver comentarios y análisis de este verso en particular. Al que vive contemplando lo no placentero, bien controlado en los sentidos y moderado en la comida, con fe, firme en energía, Mara, de verdad, no conquista ese como el viento no derriba a la montaña de roca. El contaminado, que vestirá la túnica amarilla, carente de control y veracidad, ese no merece la túnica amarilla. Está hablando de la túnica del monje. Pero ese que hubiera expulsado los contaminantes, bien establecido en las virtudes, dotado de control y veracidad, ese, de verdad, merece la túnica amarilla. Los que consideran lo esencial como no esencial y ven lo no esencial en lo esencial, esos que están en el campo de los pensamientos incorrectos, no alcanzan lo esencial. Pero comprendiendo lo esencial como esencial y lo no esencial como no esencial, esos que están en el campo de los pensamientos correctos alcanzan lo esencial. Como la lluvia penetra la casa mal techada, así la pasión penetra en la mente no desarrollada. Como la lluvia no penetra la casa bien techada, así la pasión no penetra en la mente bien desarrollada. Aquí se lamenta, en el más allá se lamenta. En ambos lugares el malhechor se lamenta. Él se lamenta, él se aflige viendo su acción impura. Aquí se regocija, en el más allá se regocija. En ambos lugares el bienhechor se regocija. Él se regocija. Él se regocija mucho viendo su acción pura. Aquí se atormenta. En el más allá se atormenta. En ambos lugares el malhechor se atormenta, pensando he hecho mal, se atormenta. Ido a un mal destino, aún más se atormenta. Aquí se deleita, en el más allá se deleita. En ambos lugares el bienhechor se deleita, pensando he hecho bien, se deleita. Ido a un buen destino, aún más se deleita. Aun cuando recita mucho las escrituras, el hombre negligente que no la practica es como el vaquero que cuenta las vacas ajenas. No es partícipe de los beneficios de la vida ascética. Aun cuando recita poco la escritura, si vive de acuerdo al Dhamma, abandonando la pasión, el odio y la ignorancia, comprendiendo correctamente, con mente bien liberada, no adhiriéndose aquí ni al más allá, ese es partícipe de los beneficios de la vida ascética. Y acá termina entonces el capítulo 1 del Dhammapada, versos gemelos, donde va comparando los dos estados de conciencia, podríamos pensar, tomándolos de a pares a cada uno de ellos. Después vamos a discutir un poco más sobre el significado entonces de estos versos. Hasta acá quería llegar con la presentación y la lectura de hoy. Y bueno, gracias por su atención. Nos vemos la próxima.